Una nueva amenaza que se está cobrando vidas a un ritmo alarmante está creciendo en Latinoamérica. El fentanilo, un tipo de opioide sintético que se utiliza para aliviar el dolor y que está transformando la realidad en Estados Unidos y ahora lo está haciendo en la región. Desarrollado por primera vez en 1959 como un analgésico intravenoso, el fentanilo fue diseñado para aliviar el dolor en contextos médicos. Es producido legalmente y utilizado con fines legítimos en todo el mundo. Sin embargo, a lo largo de los años se ha infiltrado en el mercado ilegal de las drogas, convirtiéndose en una opción barata y abundante. Su popularidad aumentó durante la pandemia. Es obviamente más fuerte que la morfina. Y lo que sucede en es que se une a algunos receptores, que son los receptores opioides en el cerebro y en la médula espinal, y estos receptores son los que son responsables de lo que es la percepción al dolor. Y aquí es donde está el pequeño juego, que también son responsables del sistema de recompensa del ser humano, como te mencionaba, que es donde interactúa la famosa dopamina que todos conocemos, y es donde ahí se crea la adicción o la necesidad a esto. En 2022, los datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos revelaron una estadística aterradora. Más de 2/3 de las 107.081 muertes por sobredosis de drogas en el país estuvieron relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo. Así, se convirtió en el principal asesino de estadounidenses entre 18 y 49 años, compartiendo el podio con otras drogas sintéticas como el tramadol, la metanfetamina, el captagón, el MDMA y la ketamina. La facilidad de producir fentanilo ha llevado a que esta droga reemplace en gran medida la heroína. China fue una fuente importante hasta el 2019, cuando la presión de Estados Unidos la llevó a clasificarla como una sustancia controlada, lo que resultó en un aumento del tráfico a través de México, pero también de la producción. La discusión sobre dónde se produce el fentanilo ha enfrascado a Estados Unidos y a México en un debate que también roza a China. El 5 de octubre, durante una conferencia para detallar los resultados del diálogo de alto nivel de seguridad entre ambos países, México reiteró que en el país no se han detectado laboratorios dedicados a la elaboración de esta droga sintética, aunque buscarían llegar al fondo del origen de los precursores químicos que se utilizan para fabricarla. Según cifras del gobierno mexicano, se han decomisado más de 1.4 millones de toneladas de precursores, 7.6 toneladas de fentanilo y casi 2.000 laboratorios clandestinos han sido destruidos en lo que va del sexenio. Pero Estados Unidos difiere. Los carteles mexicanos, en particular el de Sinaloa, se han convertido en los principales traficantes de este narcótico hacia Estados Unidos. Cruzan la frontera utilizando compartimientos secretos de automóviles o escondiendo la droga en los cuerpos de las personas, comúnmente llamadas mulas. El jefe antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Todd Robinson, advirtió que han constatado que México es el principal puerto de entrada y que presuntamente otros países como Colombia y Ecuador ya participan en la cadena de suministro. Ante el aumento de los casos y de las incautaciones, puede decirse que el mercado ilegal del fentanilo se ha instalado oficialmente en Latinoamérica, de acuerdo a fuentes consultadas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Lo que hemos visto hasta ahora eran las incautaciones de las ampollas médicas de fentanilo. También había uno caso de incautaciones de una mezcla de fentanilo con otras drogas. Por ejemplo, había en 2021 en Colombia una mezcla de tusi o de cocaína rosada que había también fentanilo dentro. Y lo que era lo más importante en la región y lo más preocupante era el año pasado en Argentina había un caso donde había una mezcla de cocaína con carfentanilo. Carfentanilo es una sustancia súper fuerte y con esta mezcla que probablemente era por accidente para que los narcotraficantes no sabían el impacto porque había 24 personas muertas en 24 horas. Entonces era realmente una tragedia en el país. Y creo también una señal importante en la región que tenemos que tomar acción ahora para prevenir que tenemos otra crisis, otras situaciones así en la región.
En Argentina ha generado alerta principalmente la mezcla entre el fentanilo y la cocaína, una práctica que fue asociada a la muerte de 24 personas y a la intoxicación de más de 80 en enero de 2022 en Buenos Aires. Hasta el momento, este es uno de los casos más graves relacionados con el consumo de esta sustancia. En Brasil, la policía realizó la primera incautación de fentanilo en febrero de 2023 en el estado de Espíritu Santo. En total fueron incautados 31 viales de fentanilo. Y en Colombia, la policía informó sobre el primer colombiano extraditado a Estados Unidos por distribuir fentanilo en los estados de Pensilvania y Nueva York en el periodo comprendido entre 2017 y 2019. Tenemos que prever todo esto, porque todo lo que quizá aquí ahorita no tenemos exactamente esa adicción por estos medicamentos, pero eventualmente si está en una región del mundo, pues va a llegar acá. El transporte humano, pues con un simple avión uno ya está en un lugar diferente. Y es otro problema, que lo que puede pasar también es que traigan drogas que hayan adquirido en esos países y las traigan para hacer recreación en nuestros países de Latinoamérica. Sin embargo, por ejemplo, en Honduras sí ya se tiene un poquito más de alcance en la parte esa de vigilancia, y Guatemala también, y El Salvador por el mismo apoyo que se tiene en contra el tráfico de drogas. Y en el caso de aquí de Honduras, pues lo que tenemos es que por la Secretaría de Defensa y Seguridad tenemos un Consejo Nacional de Defensa, donde hay una dirección de inteligencia que ya tiene un comité para la investigación de casos por fentanilo, y no necesariamente porque hayamos encontrado personas intoxicadas con fentanilo, sino porque ya se han encontrado ciertos indicios de que hay precursores de los diferentes fentanilos en estos laboratorios que se han hecho, que se han cerrado. Entonces, son cosas que tenemos que prever. Eventualmente, si está pasando por nuestros países o si está produciendo en estos países, eventualmente puede llegar a nuestra población también, y no nos podemos quedar atrás. Para los distintos organismos, todas estas son señales de que Latinoamérica debe tomar acciones para evitar una crisis. Entre estos, el aumento de la disponibilidad de los tratamientos contra la dependencia a los opiáceos, la reducción de las prescripciones inadecuadas y la limitación a la venta libre. Los opioides, las drogas contra el dolor obviamente tienen un papel clave en todo el sistema médico. Eso es obvio. Y por ejemplo, fentanilo estaba utilizado durante la pandemia de COVID-19 para las personas que tenían que tener las máquinas para respirar, entonces para esto. Entonces tiene un papel clave. Pero es verdad, una lección aprendida que es muy importante para todo el mundo es que la sobreprescripción de opioides sintéticos en Estados Unidos, en Canadá, ha resultado en la crisis actual. Entonces es muy importante que todos los sistemas de salud en el mundo aprenden de esto, que al final no son medicamentos sin riesgos, hay riesgos. Es muy importante que tienen su papel clave, pero los riesgos de adicción es una consideración muy importante para todo el sistema médico, porque no queremos ver la misma crisis en otros países.